¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tan transparente es ese escrutinio final que se está llevando a cabo por el Tribunal Supremo Electoral? De eso y más hablamos hoy a las 8 en punto. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompañan en 8 en punto el señor Wilson Galeas, el expresidente de la Junta Electoral Departamental de San Miguel, nombrado por el Tribunal Supremo Electoral. También nos acompaña Eduardo Escobar, coordinador del monitoreo de Acción Ciudadana. Y también nos acompaña mi querido Félix Ulloa, él es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenidos a 8 en punto. Caballeros, bueno, quisiera comenzar entonces con usted, don Wilson, en vista de que está fungiendo como presidente de la Junta Electoral Departamental de San Miguel, y quisiera saber cuál es su impresión de parte de alguien que está adentro. ¿Qué tan transparente, qué tan consistente o qué tan regular es este escrutinio de votos de esta elección? Bueno, iniciando que este escrutinio está basado prácticamente en el artículo 214 y 215 del Código Electoral, que ese es el mandato que nos obliga a efectuar un escrutinio final. En este caso, se aprende de las elecciones del año 2015 y se lleva a cabo un documento que tiene por nombre básicamente el instructivo para escrutinio 2018. Ese escrutinio 2018 que todos los cuerpos electorales tenemos en mano, nos da una guía, una orientación para poder iniciar el escrutinio final como un mandato del Código Electoral, valga la redundancia. Entonces, en este caso, la pregunta tuya es, ¿qué tan transparente es? Bueno, los esfuerzos como Tribunal Supremo Electoral se han hecho, definitivamente. Ha habido un esfuerzo continuo, ¿verdad? Y dado como resultado que se ha mejorado en alguna forma todo el sistema y el proceso teniendo como base el Código Electoral y mejorando y aprendiendo de los errores que se cometieron en el 2015. Creemos nosotros que, si bien es cierto, han habido algunas anormalidades, ¿verdad?, que son propias de un proceso electoral, básicamente, son propias, creemos que son salvables también, y que creo que hoy está funcionando la institucionalidad, y la institucionalidad tiene como parámetro prácticamente que todos los partidos políticos han sido garantes y garantizan también que el proceso electoral sea transparente. Sin embargo, las discusiones en la mesa están, y eso pues eso es bueno, porque las diversas opiniones que estamos teniendo hoy día, que por ejemplo, que hoy se cumple el 8º día del escrutinio prácticamente, los salvadoreños tenemos la oportunidad de tener nuestra propia opinión, y eso genera de alguna forma democracia al interior y discusión también. Ahora, le preguntaba esto porque digamos que a mucha gente le quedó el mal sabor en la boca cuando se habló de este error en el script, en el software de la compañía esta Smartmatic, por la que pagamos más de $3 millones y tuvimos 3 años también para prepararnos, y al final salimos con un error de ese tipo. Entonces yo quisiera preguntarle si eso y la solución que se le dio y la razón que se dio lo satisfizo a usted, perdón, debo decir, o no le satisfizo. Bueno, sucede que todo el proceso digital hasta este momento ha sido confiable. Los errores muy propios, técnicos, de Smartmatic lo han reconocido como tal, que ha habido un error en la digitación que ocurrió prácticamente el día de las elecciones, ¿verdad? Donde por haber razón cometieron errores supuestamente por un script, ¿verdad?, de la parte informática, y ellos propiamente creo yo que lo más obligado a que ellos tienen que dar una explicación técnica de lo que ha sucedido, porque hasta este momento no han dado una explicación
que satisfaga a la población. Okay. Eso es una realidad. Ahora, Eduardo, quiero preguntarte a ti, voy a preguntar por el ciudadano de a pie, el escéptico, el mal pensado, que lo que piensa es que en este error de informático que se dio, básicamente lo que se hizo fue darle vuelta a las preferencias de los votantes con respecto a los candidatos. Bueno, creo yo que hay que reconocer algo. El Tribunal Supremo Electoral venía muy golpeado a nivel de imagen por lo que ocurrió en 2015. Y digo golpeado porque las diferentes encuestas eso nos estaban revelando. La UCA, por ejemplo, previo a la elección, mostraba que la confiabilidad o la confianza que tenía la ciudadanía en el tribunal era muy baja, salía reprobado y se le achacaba que si había fraude, una de las razones podía ser el manejo del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, ante ese panorama, se plantea un desafío para la autoridad electoral de superar los errores y los problemas de 2015 para tener un proceso casi sin problemas, confiable y transparente, que permitiera al final tener electos y diputados rápidamente, no como la elección anterior, que incluso tomó posesión la Asamblea sin los diputados de San Salvador, porque recordemos que estábamos en el proceso de recuento que había ordenado la sala. O sea, entonces ese escenario obviamente ya complicaba el papel del Tribunal Supremo Electoral, porque la ciudadanía no confiaba, incluso escuchábamos a diferentes actores políticos, obviamente de partidos, señalar de que aquí podía haber fraude, que él no le daba confianza al tribunal. Entonces, ante eso, ante esa desconfianza, y no obstante, como lo decía el licenciado Galeas, el tribunal estaba cumpliendo el domingo con el tema del escrutinio, de que había capacitado bien a las personas que sirvieron en JRB y estaban transmitiendo y estaban divulgando los datos del resultado electoral, pasó lo del script. Entonces, si bien de alguna otra manera se había ganado, porque desde mi punto de vista el tribunal había ganado confiabilidad por lo que estaba mostrando hasta ese momento, pero pasa lo del script y obviamente para muchos eso significó volver a 2015, o sea, que se dieran los problemas y surge de algunos sectores la palabra fraude. Ante esto creo yo de que, o sea, es lógico pensar eso, o sea, es lógico pensar, pero obviamente tenemos que, los que tenemos espacios en los medios de comunicación, decirle a la población algunas de las razones de por qué no hay que creer o no hay que estar diciendo que hay fraude. En primer lugar, no se cambiaron cuántos diputados tenía cada partido político, eso no se alteró. En segundo lugar, cada partido y cada candidato tienen las copias de las actas, saben cuántas preferencias obtuvieron y obviamente por eso es que no he visto a ninguno mostrar evidencia contundente de que se le alteró el resultado. Solo han dicho, mire, yo aparecí en el escrutinio a tal hora, en tal lugar y de repente ya estoy abajo, pero no han pasado de eso. En segundo lugar, la Fiscalía, Procuraduría también tiene las actas y si ellos detectan alguna irregularidad, hay otro canal. Tercero, está la observación nacional e internacional que están de alguna manera validando el resultado. Recordemos lo que dijo la Unión Europea, la misión de observación, que era un problema que se había superado y que qué bien que se había comunicado en su momento y se había solventado. Entonces, dándole un respaldo al proceso. Y en tercer lugar, si aún hay disconformes con el resultado, están los medios de impugnación. Todavía está la nulidad de escrutinio que se puede presentar, obviamente, con las debidas pruebas para solventar cualquier inconveniente. Entonces, a lo que voy yo es que es lógico que la ciudadanía piense que pasó algo, pero hay que explicarle de que el problema fue ese comando que alteró el orden y que, digo, al final se puede verificar y el ciudadano lo puede hacer. Están las actas en la página del tribunal, puede ver cada acta, puede ver las preferencias y si tiene tiempo comenzar a sumar y ver cuál es el resultado. Y un elemento para terminar es que se quedaban algunos diputados que creo que eran emblemáticos dentro de los partidos, que no podían quedar fuera y que al ver ese resultado llamaba la atención, por ejemplo a mí, al ver el resultado de Arena, que Portillo Cuadra estuviera fuera de los electos. O sea, que es un diputado que goza de respaldo de la población y de gente del partido. Ok. Ahora, Félix, ¿podíamos haber previsto eso? Es decir, tú has sido magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Podemos haber previsto de que esto se iba a dar? ¿No se realizaron la cantidad suficiente de simulacros como para poder detectar estos errores? ¿O simplemente fue que nos salió caro lo caro que ya pagamos por esta compañía? Bueno, mira, justamente los simulacros se realizan para poder detectar cualquier falla en los procesos y se hicieron 2.
y en los dos pues se pudieron tomar algunas previsiones porque al parecer no eran los procesos informáticos donde se habían detectado la falla, sino en la logística, en la distribución de equipos, y por ahí se fue corrigiendo en el primer escrutinio, en el primer simulacro, y para el segundo pues ya no se reportaron mayores hallazgos. El tema está, y eso era una duda que nos surgió desde el inicio, cuando el tribunal decidió sacar a una licitación pública la contratación de este servicio. Ahí nos salieron y nos surgieron las primeras dudas porque las bases de licitación tenían tantas inconsistencias que ninguno de las empresas atractivas, de los 7 puestos que tiene la bolsa, pues esto se mandó a Volpros, estuvieron interesadas en aplicar, porque aparecían condiciones que ponían los mismos técnicos del tribunal que habían elaborado estas bases, que eran prácticamente irrealizables. Incluso pedían para empresas internacionales estar domiciliadas en el país, una serie de requisitos que después se corrigieron, pero ya era muy tarde además. Y por otra parte, el presupuesto con el que se contaba y con el cual se quería contratar el servicio no alcanzaba para que hubiese un proveedor único. Smartmatic fue la única empresa que se presentó, o sea, fue seleccionada por default, porque el tribunal después decidió dividir el proceso y aplicar lo que yo he llamado una tecnología híbrida. Porque tenemos, por una parte, tecnología coreana con los escáneres que captan la información, la copian como imagen, la encriptan y la enviaban a un servidor que era del tribunal, lo que llamaban tierra de nadie, y este servidor la pasaba a Smartmatic ya desencriptada para que la procesara y la socializara. Entonces, cuando tú tenés esa complejidad en el proceso, tenés que tener más riesgo que sea un solo proceso manejado por un solo proveedor. Entonces había que haber tenido una doble atención en ese aspecto. Claro, nadie se pudo imaginar que ese famoso script, que era un comando que según dicen solo falló en los 2 departamentos que tenían 2 dígitos de diputados a elegir, que es La Libertad con 10 y San Salvador con 24. Parece ser que el comando que se había dado era que leyera solo un dígito. Entonces ahí pues se explicó que era una cosa tan elemental que posiblemente por elemental se le pasó a todo el mundo por estar buscando lo complejo. El hecho no está en si era un error humano o era un error técnico. Para mí la gran falla fue que no se comunicó cuando el error fue detectado, porque el error se detectó desde temprana hora, desde que estos diputados o potenciales diputados empezaron a ver que no entraban, y ellos empezaron a hacer sus cálculos, vieron que no cuadraba, incluso fueron a reclamar ante organismos internacionales, y entonces ahí el tribunal tuvo que salir a dar una explicación, y una explicación que más que darle a conocer a la población cómo se había descubierto el error, qué lo había originado y cómo se manejó, salió a justificar a la empresa. Ahora, Félix, sí, yo tengo algo claro que no tiene que fallar en este mundo, son los aviones de las aerolíneas, uno, y por otro lado no debería fallar un proceso electoral, es decir, debería ser transparente y exacto. ¿Por qué no detectamos que eso fallo existía? ¿Quién fue el que falló ahí? La empresa asumió el fallo. ¿El gerente informático? No, la empresa asumió el fallo y era, qué sé yo, un programador, un muchacho que era el encargado de hacer eso. El tema no es ese, lo que te digo es, el tema es por qué no se informó. Eso es lo que vino a ensombrecer y a empañar un proceso que se venía manejando, a pesar de todas las deficiencias y todos los problemas que hubieron en el camino, se venía desarrollando satisfactoriamente. Pero esa mancha quedó ya como una sombra y ha quedado, pues, van a quedar en la antología de la historia electoral en El Salvador las elecciones del script. O sea, las del 2018 van a ser reconocidas como las elecciones del script, porque eso fue toda la explicación. Hay un script y eso nos generó el problema. Y el tema es, ahora, donde nos encontramos, qué es lo que está haciendo. El tribunal acaba de dar una conferencia de prensa hace unos minutos y ya informan pues, que está procesado casi el 80% de las actas. Si no hay mayores incidentes, porque tenemos un par de casos en la elección legislativa, creo que La Unión y San Vicente, y un par de casos municipales, el caso de San Miguel en la elección municipal, entonces estaríamos saliendo ya con los resultados firmes, espero yo, pues el final de la semana, ¿no? Ok. Bueno, vamos a irnos a la pausa, nos quedamos con esa idea. Cuando regresemos hablamos acerca de si se preparó bien o no se preparó bien a la gente que luego llegó las actas, porque hay muchas inconsistencias y algunos creen que simplemente no se capacitó lo suficiente a las personas. Ya volvemos.
Bueno, Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, don Wilson, hablábamos entonces hace unos minutos acerca de si hubo o no hubo una buena preparación o planificación o capacitación de las personas que iban a servir, digamos, en las mesas receptoras de votos, ¿no? Tengo entendido que ahí de repente hay como dos grandes categorías. Una, por un lado, el reclutamiento de las personas y luego capacitar a las personas, y por el otro lado reformas que de repente fueron hechas a la ley que no dieron tiempo para capacitar a la gente. Bueno, hay un calendario electoral. Toda actividad y acción que hacen y que se crea el mecanismo para que se activen los partidos políticos depende mucho de un calendario electoral. El calendario electoral es la guía, la orientación misma que emana del Supremo, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, y que le dicta a todos los partidos políticos en base a un calendario específico de actividades y acciones. Y en esas está enmarcado el área de capacitación. Cuando no se prevé en los tiempos necesarios y en el presupuesto, que es importante en todo evento electoral, mucho más de la magnitud de este, que conllevaba prácticamente consejos municipales y diputados. En este caso, esos tiempos creo que le faltó comunicación, faltó previsión de tiempo y no fluyó la comunicación necesaria hacia los partidos políticos. En base a eso, los partidos políticos, como en nuestra sociedad estamos quizás, nuestra característica es prácticamente improvisar, y el calendario electoral se tardó para aplicarse, mucho más con los problemas de presupuesto que se dieron, el recorte del presupuesto al Tribunal Supremo Electoral, pero eso no es pretexto, simplemente hay una razón, faltó previsión, planificación. Bueno, al final puede que alguien esté en desacuerdo conmigo, pero de alguna forma los desajustes en el área de capacitación, los problemas que hubieron, porque aquí hubieron factores muy importantes y no los podemos ocultar, son cuestiones que sucedieron y son puntuales. Hay tres áreas en las cuales el ciudadano estaba pendiente de conocer. Número uno, las propuestas que hacen los partidos políticos al Tribunal Supremo Electoral, que son las propuestas de la base de datos que ellos van a manejar para sus juntas receptoras de votos. Número dos, la base de datos que tiene el Tribunal Supremo Electoral, que hace selección de ciudadanos para que puedan ser, para optar y que sean capacitados para servir en las juntas receptoras de votos. Y la tercera, que es un llamado que al final también, por la misma situación que se dio, que llaman también al voluntariado a capacitarse. Eso generó, de alguna forma, cierta confusión. Y la realidad es que muchísimos ciudadanos se capacitaron, pero el certificado no les apareció por ningún lado. Entonces, al final, en los centros de votación hubo confusión de alguna forma. Bueno, eso se prestó a confusión. Habría que ver, ya dilucidar las responsabilidades, porque no podría hablar yo tácitamente y decir la institución X o el partido o los partidos son los responsables de esto. Creo que esto, en el cambio de opiniones y en la diversidad de opiniones, vamos a sacar conclusiones importantes. Ok, ahora, Eduardo, entonces nos queda claro que hubo, digamos, una falta de planificación o una planificación idónea antes del evento electoral. Hablemos ahora de lo que está pasando en esto del escrutinio, porque producto de, digamos, esa falta de planificación, hay una serie de actas que vienen de las mesas receptoras de votos que están llenadas de una manera bien inconsistente. Algunos dicen tachones, otros suman, digamos, más votos de los votos que realmente tenía la mesa asignada. Y luego de eso, ya en este proceso, tanto el Partido Demócrata Cristiano, si mal no recuerdo, y el Partido de Concertación Nacional estaban afirmando en un momento dado de que las marcas estaban contando, por ejemplo, como votos y no como marcas, cuando eso es lo que son. O sea, es decir, claro, si solo votaste una vez, obviamente es un voto, pero si votaste varias veces y marcaste varias personas, son fracciones de voto. Bueno, creo yo que en primer lugar lo que hay que señalar es que el tribunal, con el tema de la capacitación, creo yo que en términos generales acertó con la capacitación, porque si bien es cierto que me decía el doctor Ulloa que son 900 actas, pues yo tenía como 500, ¿verdad? Bueno, es el 10% casi de las actas, pero
digo, no es el 40, no es el 50 y no es que esté desvirtuando esa cantidad de actas que están con errores, pero en general los ciudadanos que sirvieron en JRB lograron hacer lo que los miembros de JRB de los partidos no hicieron hace 3 años, o sea, lograr realizar en corto tiempo el llenado de las actas, escrutar los votos y transmitir estos resultados. O sea, no se pudo hacer. Esta vez sí lo realizó el tribunal, pero teniendo en cuenta los señalamientos que hace el licenciado Ailea, el tema es de que el tribunal tiene que verificar todos sus procesos que realizó en esta ocasión. Obviamente era la primera vez que el tribunal le correspondía capacitar esta cantidad, este ejército de personas, ya lo ha dicho el presidente del tribunal, que es la mayor movilización que se hace en tiempos de paz, el llenar estos organismos electorales temporales con ciudadanos que van a servir en la mesa. Son unos 27.000 o 35, de 27 a 35 mil personas. En total eran 96.000. 96.000 personas. En total, con suplentes y propietarios. O sea, entonces es una cantidad de personas importantes que era la primera vez que el tribunal asumía este papel de capacitarlos, y obviamente sumémosle lo que ya también mencionaba el licenciado, la reducción del presupuesto que afectó las capacitaciones y otro tipo de procesos. Entonces, creo yo de que aquí también hay que señalar el papel que ha jugado la Asamblea Legislativa con no haberle aceptado las reformas que propuso el tribunal, porque recordemos que luego del proceso electoral 2015, allá por octubre, noviembre, si no mal recuerdo, del 2015, hubo una reunión, un foro, un taller, mejor dicho, del tribunal con diferentes actores de la sociedad civil, partidos políticos, donde se establecieron un pliego de reformas para evitar los problemas de 2015. Y de eso le habrán aprobado al tribunal 1 o 2 reformas, no recuerdo cuántas es que le terminaron aprobando. Entonces ahí hay una responsabilidad del legislador, que también tiene una participación en estos detalles o estas situaciones que se han dado en el proceso electoral. Y obviamente también el Ministerio de Hacienda con el tema del presupuesto. Entonces, aquí lo que habría que esperar que termine el escrutinio, analizar a profundidad cuáles fueron las causas de los problemas que se dieron, y obviamente el tribunal informar, por ejemplo, lo del script. Yo al menos, aunque pueda estar fuera de responsabilidad del tribunal, pero tendrían que haber informado más. Entiendo yo que a la Procuraduría no se le ha dado, los técnicos de la Procuraduría no se le ha dado el espacio para verificar ese tema, cuando la Procuraduría es una institución que está llamada a velar por el derecho, el respeto de los derechos fundamentales, entre ellos los políticos, ¿verdad? Pero, digo, el tribunal debería de convocar de nuevo a sociedad civil, a diferentes actores, para analizar los errores del proceso y sacar otra vez un pliego de reformas que esperemos que esta vez los partidos sí lo escuchen, porque no podemos someternos de nuevo a algún tipo de problemas como este. Listo, Félix, antes de ir contigo, quiero que escuchamos lo que dijo el fiscal general de la República, porque él opinó sobre esto de básicamente cómo se está llevando a cabo este proceso de escrutinio final. Quiero que escuchemos lo que dijo el fiscal cuando habló acerca de las JRB y también la información de los votantes. Al lado de votantes o personas que no les correspondía votar en X lugar, estamos verificando, hemos incluso hecho inspecciones a ubicar si esa gente reside ahí, ya pedimos información al registro del DUI para verificar las direcciones y estamos haciendo los cruces correspondientes. Tenemos varios expedientes abiertos ya verificando lo que pudo haber ocurrido, donde hemos encontrado o han encontrado papeletas o documentos que tienen que ver con el tema electoral. Estamos verificando qué ocurrió, si las juntas receptoras de votos, estamos citando ya a los miembros de la junta receptora para determinar si hubo una intención, un dolo. A la hora de votar donde se supone que no tenías que votar, entre otras acciones. Claro, ¿no? Y habrán más incidentes que pudieran estar lindando con ilícitos penales y por supuesto el fiscal tiene una acción directa. Lo que me extraña es que aparece el fiscal general y la fiscal electoral. O sea, no hemos visto que en esta actuación la Fiscalía Electoral o los agentes fiscales que fueron contratados como más de 1.500 estén activos. Yo creo que hace falta poner las cosas en su lugar, porque si el fiscal aparece con ese protagonismo mediático dando opiniones sobre el proceso electoral, mucha gente ya está pensando que porque el fiscal tomó el caso, por ejemplo, de San Miguel o cualquier otro caso, esto ya va a la nulidad de la elección.
Eso sería confundir las competencias y las jurisdicciones, porque el fiscal electoral, el fiscal no tiene ninguna competencia en el proceso electoral, absolutamente ninguna. Si va a investigar hechos delictivos son de personas, ciudadanos que los cometieron y que los procese y si tienen evidencia, pues que los remitan a los tribunales. Pero eso no va a venir a anular una elección, por ejemplo. Que mucha gente se confunde. Por eso me interesaría más que apareciera el fiscal electoral o la fiscal electoral, no sé si es hombre o mujer, porque no lo hemos visto. Mujer. Es mujer. Sí. Bueno, la fiscal electoral entonces debería de estar la que está en este momento dirigiendo la acción de la Fiscalía en el proceso electoral, porque para eso tiene ella su competencia como fiscal electoral. Y como órgano auxiliar de la justicia electoral, la fiscal electoral debería estar dando todas estas declaraciones. Pero bueno, volviendo al tema, como decía Eduardo, son 954 las actas que se pasaron a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral. Es exactamente el 10% de las 9.544 JRB que se hicieron. O sea, un 10% que tuvo observaciones. No quiere decir que son nulas, no quiere decir que son inválidas, quiere decir que tuvieron una observación y que ya el tribunal se ha pronunciado sobre ella, porque hoy, cuando informaba el presidente del tribunal, dice pues que en la elección ya legislativa, porque estos son 954 de la elección legislativa, pues que ya están en un 80% ya evacuados los casos. Así es que yo creo que si vamos separando un poco el trigo de la paja, de los rumores, de las especulaciones, de la mala información que dan algunos funcionarios, algunos candidatos, algunos políticos, tenemos que ir filtrando esa información para quedarnos con lo que verdaderamente está sucediendo y lo que todos esperamos, que esta elección, que fue tan compleja, que tuvo tantos avatares el tribunal con las innovaciones que se le incorporaron al proceso y para los cuales no le dieron todos los recursos que debería haber obtenido para hacer bien su trabajo, al fin y al cabo estamos llegando pues con una nota tal vez no de sobresaliente, ni de excelente, ni de notable, pero por lo menos con satisfactoria. Y eso quisiéramos terminar con ese buen sabor este proceso. Ahora, don Wilson, ahora que ya se están contando entonces los votos, ¿cree usted que todo está funcionando, digamos, de manera un poquito más aceitada, si lo podemos llamar de esa manera? Yo creo que si funciona la institucionalidad y cada quien cumple con sus responsabilidades, podríamos tener resultados por lo menos satisfactorios. Y mencionaba el licenciado Félix Ulloa sobre algunos casos aislados como San Miguel, como San Vicente, que ya aceptaron algunos recursos de nulidad. Pero eso, aceptar los recursos de nulidad no significa que ya va a tomar acciones para anular una elección, sino que básicamente cumplen con los procesos requeridos para que el colegiado pues determine cuál es la ruta a seguir en esos casos. Siempre, por supuesto, respetando la democracia y las reglas del juego en este caso. Yo creo que la institucionalidad ha funcionado. Por supuesto que las irregularidades son parte de todo juego democrático, que las diversas opiniones de cada uno de nosotros que tienen que contribuir a superar todos estos obstáculos. Sin embargo, hay señalamientos muy serios y esos señalamientos yo creo que merece la población una explicación clara sobre eso, porque definitivamente, por ejemplo, este mismo canal, creo yo, si no me equivoco, tomó algunos videos ahí en San Miguel de algunas irregularidades, por ejemplo. Sí. Entonces, en ese sentido, esas son cosas que hay que explicárselas. ¿Por qué se dio? ¿Por qué se permitió hacer ese tipo de acciones de parte de elementos de partidos políticos? Entonces, en base a eso, yo creo que la población, toda la población, no estamos hablando de un partido en particular, toda la población merece una explicación de eso. ¿Por qué? Porque nos debemos al ciudadano. Si estamos hablando todos de respetar la voluntad de un pueblo, también el pueblo merece explicaciones de las anomalías que se han suscitado también. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de esas anomalías que se han detectado. En algunos casos tengo el municipio de Nuevo Cucatlán y por supuesto vamos a hablar también de San Miguel. Tengo entendido que se ha pedido la nulidad de la elección en ese municipio. Vamos a ver si procede o no. Ya volvemos.
Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, hablemos ahora de estos recursos que se han pedido. Uno de ellos es en San Miguel, un recurso de nulidad. Quiero que escuchemos lo que dijo el magistrado Miguel Ángel Cardosa cuando se refería a estos temas. Dos recursos de nulidad que han sido conocidos por el organismo colegiado. Uno de ellos es el de Nuevo Cuscatlán, el cual el organismo decidió resolver sin lugar por improcedente. En el caso del recurso planteado por el partido Gana en San Miguel, el tribunal ha admitido el recurso a trámite. Bueno, ahí teníamos lo que decía el magistrado Cardosa. Eduardo, tu reacción. Bueno, en primer lugar, hay que tener en claro que el proceso electoral también tiene recursos de impugnación de las decisiones que tomen los organismos electorales temporales. Estamos hablando de JRB, Junta Electoral Departamental y la Municipal, y también el Tribunal Supremo Electoral. Y en esa medida, ante las decisiones que en este caso tome la autoridad electoral, cabe diferentes recursos, y en este caso el que todavía tiene posibilidad de presentarse es el de la nulidad del escrutinio definitivo, que obviamente responde a ciertas causales que se deben de plantear ante el Tribunal Supremo Electoral para tratar de invalidar el escrutinio, porque hay una serie de deficiencias. Y creo que la que más se podría apegar a esta situación es la falsedad de los datos o resultados consignados en las actas. Yo supongo que sobre eso es lo que van a plantear los recursos los partidos o candidatos que estén impugnando la decisión. Obviamente aquí lo que habría que esperar es que los interpongan, que hay un plazo para interponerlo, y que luego la autoridad electoral lo resuelva, porque mientras no lo resuelve no se dan en firme los resultados. Si estos recursos no prosperan ante la autoridad electoral, hay que señalar que estaría abierta la posibilidad de plantear recursos de amparo, procesos de amparo ante la Sala de lo Constitucional, por ejemplo. O sea, y eso es lo que yo mencionaba antes, que no se han agotado las instancias institucionales, no se han agotado las instancias administrativas, jurisdiccionales, para tratar de obtener una victoria electoral, que se respete la voluntad popular, y por eso digo, está fuera de lugar este tipo de comentarios donde se está pidiendo que se abran las urnas ya sin estar estas causales y sin haber sido interpuestos este tipo de recursos ante la autoridad electoral. Ok, ahora, señor Galeas, esto está sucediendo básicamente en su departamento. No sé si esto tiene realmente los méritos que el partido Gana puede estar diciendo que tiene, pero básicamente no sé si en este momento, mientras se resuelve ese recurso de nulidad, básicamente estamos en vilo y no tenemos alcalde electo oficialmente en San Miguel. Bueno, definitivamente. Bueno, vuelvo a repetir, está funcionando, hagamos funcionar la institucionalidad. Los partidos tienen el derecho a presentar los recursos pertinentes. Número uno, si el colegiado le ha permitido y ha recibido y ese recurso ha sido tomado para poder ser estudiado y evaluado, pues, hombre, quiere decir que el contenido, las pruebas que se han presentado son para verificarlo, para estudiarlo, por supuesto, y esto es parte de la institucionalidad. Eso es, yo creo que es sano para la sociedad, es sano para los partidos políticos, porque eso es parte de los recursos que tienen los derechos de los partidos políticos. Félix. Bueno, mira, estamos ya entrando a la parte de lo que en derecho electoral se conoce como lo contencioso electoral. O sea, cuando viene toda la parte de la aplicación de la justicia electoral, la parte procedimental, el código tiene los recursos establecidos, son 4 recursos. Yo no sé cuál dijo Miguel que se había interpuesto, creo que eran 2, uno de Nuevo Cuscatlán que se declaró sin lugar, o sea, pues que ahí no hay ningún caso a resolver, no se admitió el recurso, y el de San Miguel, que no sé si es elección... Nulidad de escrutinio. Nulidad, no sé si puede haber nulidad de escrutinio, porque no se ha terminado el escrutinio, o lo que se pidió es nulidad de elección, que ese sí procede, pero para que se pueda presentar una solicitud de nulidad de elección, se debe de hacer en las 24 horas después de sucedido, o sea, el evento electoral. O sea que para que el partido Gana pudiera haber presentado un recurso de nulidad de elección, tuvo que haberlo hecho el lunes.
Sí, ¿verdad? A saber si lo hicieron así. No sé, pues, si dice el magistrado que lo admitieron es porque llenó esta parte que es la parte formal. O sea, si en la forma que se presenta, porque uno cuando presenta un recurso lo hace en tiempo y forma. O sea, en tiempo es dentro del plazo que dice la ley y en forma es la forma adecuada. Es decir, en este caso lo presentó, entiendo yo que fue el candidato, Luis Salgado, y después llega, que es lo que yo he visto porque circuló en las redes, la ratificación que hace el secretario general del partido, que lo que viene a decir es que ratifican los conceptos de lo que planteó el candidato. No sé, yo, como esta es una parte muy técnica, quisiera que no nos enredáramos en especulaciones, porque los recursos están claros en la ley y solo hay dos posibilidades en esta etapa. O se presentó el recurso de nulidad dentro de las 24 horas, o se presenta el de nulidad de escrutinio, pero hay que esperar que termine el escrutinio, porque no va a poder alegar una nulidad de un evento que esté en desarrollo. Que lo notifiquen. Por eso. Pero si ya lo admitió el tribunal, es porque se llenó la forma y se hizo en tiempo. Si no, la contraparte puede ir y decirle al tribunal, mire señores, ustedes han aceptado mal este recurso. Pero eso digo, es una cuestión de lo contencioso electoral, donde muy pocos abogados han sido entrenados y a veces, y cuando yo era magistrado, tuvimos que declarar casi todos los escritos de los abogados sin lugar porque no reunían ni la forma ni el tiempo. Este es un derecho muy incipiente en el país, no se enseña de hecho en las escuelas de derecho, el derecho electoral, y cuando se dan estos incidentes lo que queremos es resolver los problemas a la fuerza o la negociación, porque no estamos acostumbrados a usar el derecho, y en este caso el derecho electoral, como el instrumento para dirimir los conflictos electorales. Ok, vamos a dejar entonces el tema electoral por el momento y vamos a hablar un poco acerca de hacia dónde va el FMLN luego de esta derrota en las urnas en esta elección del domingo anterior. Quiero que escuchemos lo que dijo el señor José Luis Merino, se lo dijo a Saúl Hernández de Focos aquí en Canal 33 el pasado domingo. Escuchemos. Es un tema que no lo hemos discutido como tal, ¿verdad? Pero nosotros creemos que es importantísimo que todas las fuerzas políticas que entendamos que es importante profundizar la democracia, fortalecer la democracia, nos juntemos. Eso implica la incorporación de una Nayib Bukele eventualmente en una alianza. Pues no lo descarto, no lo afirmo, ¿verdad? ¿Usted sería partidario de esa opción? Creo que hay que discutir, ¿verdad? Ha pasado tanta agua debajo de los puentes que hay que discutir. Excelente. Ok, Eduardo, tu reacción. Yo creo que más que estar pensando en figuras en particular, lo que se debería estar pensando es cómo revitalizamos al principal partido. Bueno, en este caso va a ser la segunda fuerza legislativa y el que ostenta la presidencia de la República. Y digo cómo la revitalizamos tanto a nivel de cuadros como a nivel de ideológico, político. Porque lastimosamente, y digo lastimosamente para la democracia, el FMLN no ha logrado cuajar un proyecto político que tenga aceptación y credibilidad ante la población. O sea, y esto lo podemos ver a diferentes niveles, desde el ciudadano que no está conforme con la gestión de seguridad pública, por ejemplo, porque lo extorsionan, porque corremos todos los días riesgo de que tal vez no regresemos a nuestro hogar, hasta si nos queremos poner en un nivel mayor de que el FMLN ha estado constantemente con sus intentos de controlar las instituciones, como lo hacía, por ejemplo, el Partido Arena cuando tenía el control de la Asamblea y del Ejecutivo. Entonces, esa separación de funciones y, por ejemplo, esos ataques a Sala de lo Constitucional, obviamente, eso no satisface a mucha población. Entonces, digo, más que pensar en figuras, en personas, hay que pensar cómo se podría darle vida de nuevo. No digo que esté muerto, pero digo, cómo revitalizar al FMLN, porque no puede de los principales actores del sistema político quedar así como ha quedado. O sea, ahorita a nivel legislativo ha perdido muchas alcaldías y emblemáticas. A nivel legislativo no es necesario para mayoría simple, no es necesario para mayoría calificada, el veto del presidente puede ser superado por la derecha legislativa. Entonces queda en un escenario complicado a un año de la elección presidencial. Entonces, si el FMLN está pensando en
refrendar el Ejecutivo, no tiene que ir a medidas cosméticas solo como reacción al resultado electoral, sino que pensar, digo, en un proyecto político que tenga aceptación de la ciudadanía. Y no con esto estoy diciendo que traicionen sus ideales o principios, no, pero algo que la ciudadanía vea que efectivamente le cambia sus situaciones de vida. Ahora, don Wilson, yo entendería que desde el punto de vista de una táctica política electoral hace sentido tener un candidato que sea sumamente popular, por lo menos para alguna gente, ¿no? Y llevarlo como su candidato presidencial de tal manera que me arrastre los votos. Pero vayamos un poco algo más profundo. Aparte de lo que el alcalde Bukele dice que cae dentro de la gran categoría para mí de rechazo el sistema de partidos y rechazo a la manera de hacer política y rechazo a la manera de hacer política de los políticos actuales. Pero más allá de eso, ¿podemos extraer de las declaraciones del alcalde Bukele algo que tenga sustento político, de políticas públicas o de filosofía política, como para poder decir más allá que simplemente un político popular? Yo creo que debemos de dimensionar en el tiempo y el espacio las palabras a veces de algunos líderes que se quieren convertir en líderes mediáticos en nuestra sociedad. Lo voy a decir por dos aspectos fundamentales. Número uno, el pueblo salvadoreño se ha expresado y hay que saber interpretar lo que el pueblo salvadoreño ha expresado en las urnas. Hay una realidad tangible y esa realidad tangible está apretando no solo el bolsillo del salvadoreño, sino que está apretando la seguridad misma de la familia salvadoreña. Estamos hablando de problemas y realidades nacionales. Sin embargo, cuando un político se atreve a hacer un llamado a no votar o a anular votos, es una irresponsabilidad porque no está colaborando o dando un aporte a la democracia, está sembrando la semilla de la anarquía. Eso simplemente se convierte prácticamente o quiere convertirse en un líder mediático. Nos vemos con el ejemplo de Venezuela, Nicaragua, aquí cerca. El Salvador está para aportar la semilla necesaria para fructificar y hacer prevalecer el Estado de Derecho. No que salga un líder mediático tratando de sembrar la anarquía en nuestra sociedad. Tenemos que darle vuelta a la página. Tenemos que apoyar la democracia. Nos guste, como decía un señor por allá en Nicaragua, o no nos guste, los partidos políticos son necesarios en El Salvador. Decía nuestro estimado acá en la mesa, decía que el FMLN deberíamos, dice él, debería de fortificarlo, que se fortifique en el plano político. Me parece muy bien, porque partidos fuertes hacen una democracia fuerte. Definitivamente, porque hacen el peso, el balance necesario para el equilibrio, ¿verdad? Y los juegos del poder. Entonces, en ese sentido, en una sociedad donde domina un solo partido político, hay abusos, y ya lo hemos vivido en nuestro país. Nosotros tenemos que regalarle a nuestra población una oportunidad. Esa oportunidad se presenta. Si Arena se confunde e interpreta mal lo que el soberano ha dicho en las urnas, puede cometer un error de exceso de confianza. Es necesario que todos los partidos políticos hoy más que nunca se pongan de acuerdo. ¿Por qué razón? Nuestro pueblo ha hablado. Hay que interpretar de la mejor manera, sobre todo la manera más correcta de cumplirle a nuestro pueblo. Basta ya, número uno, de mentiras y manipulaciones y sobre todo de andarle ofreciendo a nuestra sociedad cosas que no se pueden cumplir. Bueno, ahí lo tenemos el ejemplo, tú lo mencionabas, que llamar a la población a no votar, eso es una irresponsabilidad. Definitivamente creo que eso deja traslucir la inmadurez de alguien, pero que de alguna forma en nuestro quehacer político ya nada nos sorprende. Ok, entonces me queda claro que tanto para Eduardo como para don Wilson, Arena no tiene que ser triunfalista. Por el otro lado, el FMLN tiene que recomponerse y repensarse, ¿verdad? Y parte de eso, de acuerdo al señor Merino, no dejaría la puerta cerrada para el señor Nayib Bukele. Pero una vez más, reitero la pregunta, Félix, porque yo le he prestado atención a las declaraciones del señor Bukele y
más allá, por ejemplo, de ser, bueno, antipartidos políticos actuales, antipolíticos actuales, antimanera de ser política de los políticos actuales, tú puedes extraer política en el sentido amplio de la palabra, filosofía política de eso, o articulación de políticas públicas de las palabras de él, porque yo diré, habla muy bonito, eso sí lo puedo decir, pero más allá de eso, a mí por lo menos todavía me tiene en deuda con querer escuchar más sustento político de lo que él haría si efectivamente fuera presidente. Bueno, estábamos hablando de Merino, pero ahora estamos hablando de Bukele, ¿no? Porque Bukele básicamente no se le cerraría la puerta según el señor Merino. Es que pensé que íbamos a reaccionar a eso porque ya hubo reacción dentro del partido. Ya Lorena Peña salió diciendo que lo que Merino decía era a título personal, que eso es un tema que no se ha debatido en el partido y que el partido lo va a discutir y que esas palabras pues no comprometen la línea del partido. Entonces dejamos Merino, vamos con Bukele. Es decir, Bukele es un fenómeno que no es ni mediático ni es un fenómeno del ciberespacio, es una realidad política que resulta de la crisis del liderazgo en los partidos políticos. Los partidos políticos, dice el jurista español Cotarello, son consustanciales a la democracia. El mismo Hans Kelsen, el constitucionalista austríaco, decía que no podía haber una sociedad moderna si no estaba fundamentada en los partidos. Es decir, todos coincidimos en eso. El tema es que hay países en los que los partidos se corrompen tanto y los liderazgos llegan a caducar que hace crisis y surgen fenómenos como los outsiders. Los outsiders fue un fenómeno que surgió en Sudamérica frente a la crisis de partidos establecidos por la corrupción que eso carcomió y la falta de representatividad que fueron perdiendo los partidos políticos y de confianza social. En El Salvador eso es lo que sucede ahora. El llamado que hizo Nayib allá en Morazán de que no vayan a votar no fue una campaña, es decir, no se articuló una campaña para decir hubo una sistematización de llamada a no votar. Si hubiera sido así no hubiéramos tenido más de 350,000 votos nulos y blancos, que es la tercera fuerza en esta elección, más que Gana, más que el PCN, más que todo el partido. Los votos nulos y blancos superan a estos dos partidos. Entonces, si hubiera habido una campaña, hubiéramos tenido posiblemente más. Pero no se trataba de eso. O sea, lo que se trataba era una especie de referéndum para validar a esta clase política. Si había más de 60 de los diputados que tienen procesos de probidad, procesos de todo tipo, y se presentan a las elecciones. Entonces, con esa calidad, con esa oferta de los partidos, el pueblo simplemente mandó su mensaje. Y todos los partidos, excepto en el caso del PCN, que ha crecido, han tenido un crecimiento negativo. Arena tiene un crecimiento negativo de 60,000 votos en relación a su última elección. El FMLN un crecimiento negativo de más de 300,000 votos. ¿Qué más mensaje queremos? Es decir, aquí no es de que los partidos vengan y se pongan de acuerdo. ¿Para qué? No van a hacer nada. Es más, cuando estamos hablando, y Eduardo lo decía, vamos a esperar a ver si ahora entienden y cambian las reglas electorales esta nueva asamblea que llegue. Yo tengo esa expectativa. ¿Y sabe por qué la tengo? Porque hay un candidato no partidario que ya se comprometió a introducir las reformas que se necesitan. ¿Por qué? Porque los partidos que están cómodos con estas reglas del juego que les dan estos resultados, no las van a querer cambiar. Si mira el código electoral, ¿quiénes firman este código electoral? Aprobado en el 2013. 2 partidos. Ahora, Félix, yo recuerdo que el propio día de la elección tú nos hablaste acerca del hecho de que el padrón electoral estaba inflado probablemente en un 12% de personas. Si tienes 10%. O 10% de personas, si pones a jugar ese factor, ¿realmente Arena y el FMLN han perdido tanto en cantidad de votantes? Es que no tiene que ver con el padrón, tiene que ver con el estudio comparativo con la última elección. Lo que estoy diciendo yo es que Arena perdió 60,000 votos en relación a la elección del 2015. No tiene que ver con el padrón. Es decir, con el padrón inflado. No, no importa si es inflado o es reducido. Sacó 60,000 votos menos que el 2015. Ahora, la segunda parte de mi pregunta. ¿Vemos sustento político detrás de las afirmaciones de Nayib Bukele? Bueno, ya esa es otra cosa. El tema de Nayib, esa es una construcción que se está haciendo a partir del desencanto generalizado que hay. Es un señor que hace 6 meses era miembro del partido político de gobierno. O sea, era el potencial candidato presidencial. Es el alcalde de San Salvador.
Entonces no le vas a pedir que construya o que tuviera ya un partido con el cual iba a salirse para competir en la próxima elección. Es una construcción que está haciendo, lo anunció este sábado en Chalatenango, que dijo el partido ya está, y de hecho, si ven la aplicación nuevasideas.com y revisar, yo hasta hoy en la tarde había visto que hay más de 80,000 personas que ya se preregistraron. O sea, son las firmas que él va a recoger cuando el tribunal le dé los libros. Pero ya se está preregistrando la gente online. Si ves, nuevasideas.com, entren a esa aplicación y ya vas a ver cuánta gente se está afiliando. Yo entiendo lo de la estructura del partido, pero hablo de ideas políticas. Y el mismo nombre, Nuevas Ideas. ¿Y ¿Pero cuáles son las nuevas ideas? Claro, es decir, y cuando están hablando que es un proceso de construcción, es un proceso de generación de propuestas, de consultas, en las cuales tendrá que haber este periodo cuando el partido convoque, porque supongo yo que va a convocar a los sectores productivos, a los sectores laborales, a los sectores académicos, para hacer esta construcción. Los partidos, mira, hacer un plan de gobierno es lo más fácil. Ya de cualquier partido puedes agarrar, hacer el copy-paste, o de un partido de Podemos, de España, o de Marcha, de Francia, y lo preparas en una semana tener un plan de gobierno. No se trata de eso. De lo que se trata es como lo que él dijo en Chalatenango, por ejemplo. Dijo, aquí traigo una propuesta para este departamento. Aquí nace el río Lempa, o aquí pasa, pues empieza el caudal, y este río es la vida de este país. Y no tenemos, y lo estamos descubriendo. Y empezó a hablar ya de una propuesta para un departamento en particular. O sea, cuando vas a empezar a hablar de nuevas ideas, tenés que ver qué es lo que se va a innovar. Y innovar no quiere decir inventarse cosas. Tú tenés en un estado con sus 3 elementos fundamentales, que son la población, el territorio y el sistema jurídico político. Vos examinas cómo está la población salvadoreña en este momento. Primero, dividida, 3 millones en Estados Unidos, 5 millones o 6 millones aquí en el país. Amenazada, dislocada, empobrecida. Es decir, ¿qué le vas a dar a esta población? ¿La conoces? ¿Cuántos profesionales hay? ¿Cuántas mujeres? Es decir, ¿cómo hacemos un estudio para saber cuál es la composición de este país y cuáles son sus valores, sus aspiraciones, qué es lo que se ha perdido? El hombre salvadoreño del 2018 es el mismo hombre salvadoreño de 1970. La guerra nos cambió, es decir, tenés que encontrar la identidad de este pueblo que nadie se ha preocupado por hacerla, rescatar sus valores, su cultura. Luego agarrar el territorio y lo ves, un territorio depredado, un suelo mal utilizado, una organización anárquica del crecimiento de las ciudades, es decir, de las colonias, suelos que pudieron darle de comer a este país, como lo que era el Valle de Zapotitán, llenos de cemento, porque ahí hay fábrica. Es decir, cuando empezás a ver el mal uso que se ha hecho de estos recursos, de la flora, la fauna, no tenemos ni el 2% de los bosques originarios, que fue otra cosa que dijo Nayib en Chalate, que es una de las reservas que nos quedan boscosas. ¿Cómo abordar eso? Cuando ves un sistema jurídico político que está totalmente desfasado, que esa confrontación de poderes se da porque la parte orgánica del Estado está mal diseñada, porque le hemos venido haciendo remiendo, porque la matriz constitucional de este país que se hizo en 1950, que nos proyectó con un Estado social de derecho, en el cual hay derechos que desde esa época están consignados y todavía no se han implementado. La sindicalización campesina está desde 1950 en la Constitución y todavía no hay un sindicato campesino. Okay. Es decir, tenés que hacer ese pensamiento para poder proyectar realmente qué son las nuevas ideas y no venir a copiar lo que ya es repetitivo aquí. Pues, bueno, tengo que ir a la pausa, Félix, pero te he escuchado más nuevas ideas vos ahorita que todos los discursos que he escuchado de Nayib Bukele. No, honestamente, estoy diciendo que es la construcción que hay que hacer. Me gustaría que Nayib Bukele viniera acá para que platiquemos acerca de las ideas políticas que tienen, pero ideas políticas, no simplemente críticas y denuncias a los políticos que ya sabemos que la hacemos tú, claro. La haces tú y la hago yo también y la hacen también mis compañeros camarógrafos. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, seguimos avanzando en los temas. El presidente Sánchez Serén ha dicho que van a haber cambios en su gabinete, o por lo menos eso es lo que se esperaría por las palabras que le ha dicho. No quiero que escuchemos lo que dijo el presidente. Yo creo que hay algunas medidas en el ámbito económico que golpearon el bolsillo de los salvadoreños. Ningún ministro, viceministro, secretario, director está aferrado a sus cargos. Puede poner a disposición
de la presidencia, sus cargos, y va a ser producto de una evaluación la que nosotros tomaremos esa decisión. Bueno, don Wilson, quisiera comenzar con usted ahora. Entonces, ya es el cuarto año del presidente. No sé si de verdad debería haber esperado una derrota en una elección y tener básicamente menos músculo legislativo, con 22 o 23 legisladores. Y no sé si corre el riesgo ya de ser un espectador en el último año de su presidencia. Bueno, hay una frase que ellos utilizaron para capturar el interés de la población hace aproximadamente unos 3 años y medio, y es el cambio y la esperanza. Se supone que la realidad de los salvadoreños ellos la conocen perfectamente. El hecho mismo de tomar o de querer tomar decisiones a esta altura después de un evento electoral desdice prácticamente que desconocen la realidad de los salvadoreños de a pie o de que viven allá en los cantones, caseríos, que pagan altas facturas de energía eléctrica, agua potable, etcétera. Bueno, la realidad es tal de que el salvadoreño tuvo que expresarse en las urnas en este momento para que el Ejecutivo se diera cuenta de que estaba afectando a los salvadoreños. A esta altura, bueno, tome las decisiones que tome, el político ya no debe estar jugando a sembrarle esperanzas y expectativas a nuestro pueblo. Aquí podemos ofrecer una y mil cosas a la gente. La gente ha despertado, se ha expresado. Pueden venir líderes mediáticos subidos en un movimiento X, pero al final la gente lo que necesita son soluciones a sus problemáticas. Esa es la realidad de El Salvador. Aquí los líderes que se visten bonito o hablan cosas que al final la gente quiere escuchar, simplemente no van a pasar más allá de una burbuja publicitaria. ¿Por qué? Porque la realidad allá en el barrio, en el cantón, en el área rural, es una realidad totalmente distinta totalmente. Quiere decir que el político, el que sabe leer e interpretar lo que ha dictado nuestro pueblo, debe de readecuar su discurso político y al mismo tiempo hacerlo coherente con las acciones políticas de los partidos, mucho más el partido que está gobernando en este momento, y que pongan las barbas en remojo aquellos partidos como Arena, que en este momento tiene aparentemente una victoria muy importante, pero que debe de saber interpretar, vuelvo a repetirlo, interpretar lo que dice nuestro pueblo. Ok, Eduardo. Bueno, en este caso yo creo que la reflexión final que yo podría dar sobre esto es que como sociedad, sin lugar a dudas, tenemos que enfocarnos en cómo fortalecemos a las instituciones, como ya lo decía el doctor Ulloa, que son consustanciales a la democracia, que en este caso son los partidos políticos. Cómo generamos mayores niveles de democracia a su interior, cómo generamos que sean más transparentes, porque no podemos estarle jugando en contra de la democracia, socavando la institucionalidad de los partidos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Ulloa, de que nuestros partidos están, si se quiere, en un nivel muy bajo de hacer política, pero es lo que tenemos. Entonces, y no quiero sonar pesimista ni conformista, pero digo, sobre esta base hay que tratar de transformarlos, de construir una diferente gestión de los partidos, porque sin partidos no estemos pensando en que podemos como sociedad avanzar. O sea, y no es que tampoco esté hablando a favor de la partidocracia, no, sino que al final en nuestra democracia representativa lo que necesitamos es partidos sólidos, partidos fuertes, institucionales, transparentes y democráticos que puedan conectarse al final con el respeto a la Constitución, a las leyes, y conectar con el ciudadano, con las necesidades del ciudadano, y ser de verdad representativos o ser representantes de los intereses colectivos, que es lo que no hemos tenido. Ok, Félix tiene la última palabra. Bueno, mira, yo lo que diría es que la lección que hemos recibido de este mensaje que ha dado el pueblo es lo que el último informe del Latino Barómetro señala como la diabetes que está carcomiendo las democracias en todo el hemisferio. Habla de que es una enfermedad que no presenta síntomas alarmantes, pero que va carcomiendo día a día. Entonces habla de la diabetes democrática en América Latina y está planteando de que esto se debe justamente a los liderazgos que han ido cayendo poco a poco
y la falta de confianza en las instituciones democráticas, el debilitamiento de las instituciones democráticas, la falta de participación de la ciudadanía, que está cada vez más informada, pero no se le permite participar, porque los partidos han cooptado las instituciones. Entonces, cuando se le permite actuar o pronunciarse, lo hace como lo hizo el 2018, dando este mensaje de darle la espalda al sistema político. ¿Qué es lo que va a suceder? Y esperemos que sea para bien y para la salud de la democrática y salir de esta enfermedad de la diabetes. Bueno, ya le tocó a la izquierda pagar este precio. Y si el FMLN no entiende la lección y se queda viéndose el ombligo, se va a quedar reducido a lo que quedó la Democracia Cristiana, que fue un gran partido, enorme partido, que llegó a tener el control del Ejecutivo, el Legislativo, en los años 80, y después quedó reducido a un diputado, por no haber podido hacer ese proceso de transformación. Ahora le toca al FMLN del lado de la izquierda, pero Arena está en la prueba de fuego, porque todo lo que prometió, todo lo que criticó, estando como oposición legislativa, le va a tocar hacerlo el 1 de mayo. Queremos ver si el nombre que llegue van a cambiar el reglamento interno, porque prometieron que iban a reducir la junta directiva, criticaron que se estaba ampliando. Toda la corrupción que hay ahí con esta administración, con los asesores. Vamos a ver si empiezan por ahí, a ver qué sala de lo constitucional le eligen, a ver qué fiscal eligen, porque si no, en 10 meses y días estamos votando para las elecciones presidenciales del 3 de febrero. Y el pueblo o lo va a premiar si hace bien las cosas o lo va a castigar. Pero ya los síntomas de la reforma al interior del sector conservador de derecha del espectro político ya salió. Porque dirigentes como Johnny Wright y Juan Valiente no encontraron espacio en esa estructura partidaria y han decidido crear su propio movimiento. La ratificación de este mensaje que dio el pueblo en el 2018, si se repite en el 2019, lo que vas a tener es la muerte de Arena, como la muerte del FMLN, y el surgimiento de nuevos liderazgos de su propio seno. Ok, con esa idea nos vamos a quedar entonces, Eduardo. Don Wilson, Félix, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Ustedes, amigos, se quedan con Olimpia 33 Todo Deportes. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Mañana regresamos con este compromiso, el compromiso de seguir hablando de los temas de República en 8 en Punto. Buenas noches.